Sean bienvenidos a Domingo de Gloria y un domingo 1 de diciembre. Ya podemos decir 1 de diciembre, ¿se dan cuenta? Yo siento que a partir de septiembre ya todo el año como que se vino más rápido. O no sé si nosotros como somos adultos ya se vaya pasando igual nuestro tiempo por el trabajo y actividades un poco más rápido, pero yo me acuerdo que de más adolescente no lo sentía así, que ahora como ya con ciertas responsabilidades de adulto, ya con el trabajo y la iglesia, se pasa más rápido y tenemos nuestra visión por delante 2025, porque ya este diciembre se nos va a ir de volada. Diciembre se va a pasar muy rápido, ya algunos en los trabajos tienen sus festividades, se pasa rápido. Aquí vamos a tener una cena de acción de gracias. ¿Cuántos están listos para cerrar nuestro año agradeciendo a Dios? Vamos a reunirnos como iglesia para juntos cenar, agradecer a Dios. No Navidad, porque la Navidad es un tiempo bonito porque nos reunimos como familia, pero la realidad es que Navidad, el día 25 no nació Jesús bíblicamente. En la Biblia no está que ese día nació Jesús, ni tampoco nos invita como tal a hacer esa celebración. Si ustedes la realizan, es un momento bonito en familia, pero aquí como iglesia vamos a tomar un tiempo para agradecer, no por la Navidad, sino en general, agradecer a Dios por todo lo que este año hizo en nuestras vidas, por todo lo que Dios hará en nuestras vidas el próximo año. Y tal vez para algunos este año ha sido un año complicado, tal vez para algunos este año ha sido un año con retos diferentes, un año con experiencias que no habían vivido otros años, o pensaste inclusive que no llegarías este mes, pero ya estás aquí, ya estamos aquí y eso merece dar toda la gloria a Dios. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso más al Señor? Ya estamos aquí y eso merece darle toda la gloria a Dios. Tal vez pensabas que no ibas a llegar al mes de noviembre, pero ya estamos en diciembre. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y en estos momentos hay ocasiones en las cuales nos preguntamos, ¿pero por qué me está pasando esto? Tal vez este año tú te hiciste esa pregunta más de una vez: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué llegó este problema? ¿Por qué llegó esta enfermedad? ¿Por qué si yo tenía calculado que el dinero me iba a alcanzar, no me alcanzó para lo que yo quería? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me pasaron ciertas cosas? ¿Alguno le ha pasado tener esta pregunta? De decirle a Dios: Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto? No te entiendo, Señor. Hay una frase que dice que Dios le da sus peores batallas, ¿a quiénes? A sus mejores guerreros. Pero hay ocasiones en las cuales decimos: Dios, es bien bonito ser tu mejor guerrero porque suena padre, pero Señor, no quiero que me des tus mejores batallas. Señor, está padre ser la parte de viene un mejor año, pero Señor, sería bonito que ese mejor año venga sin dificultades, venga sin tantos problemas, porque muchas veces es así. Queremos experimentar la gloria, pero a veces no queremos vivir la historia. Queremos experimentar la gloria y a veces no queremos experimentar la historia. Y nuestra historia de vida es que van a haber momentos muy bonitos, pero a veces para llegar a esos momentos muy bonitos, Dios nos va a pasar por ciertos momentos de dificultad, nos va a pasar por ciertos procesos, nos va o va a permitir que pasemos por ciertos procesos, o en otras palabras, que pasemos por ciertas pruebas. Que pasemos por ciertas pruebas. Y el título del mensaje que te quiero compartir el día de hoy es probados como el oro. Probados como el oro, porque tú y yo vamos a ser probados de parte de Dios. Vamos a ser probados de parte de Dios. Y te invito a que me acompañes a la Biblia. Vamos al libro de Pedro, Primera de Pedro 1:6. Si puedes abrir tu Biblia, y si no, también va a estar aquí en la pantalla. Primera de Pedro 1:6. Y primero lo vamos a leer en la versión Reina Valera, y luego te lo quiero compartir en la versión PDT. En la Reina Valera dice así, Primera de Pedro 1:6 dice:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahora vamos a leerlo en la versión PDT. Vean cómo dice en la PDT: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo, fíjense muy bien ahí, dice para toda la vida. No, dice durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo, Él regrese. Nos está diciendo la palabra que vamos a pasar por momentos de prueba, que Dios va a permitir momentos de dificultad y que en esos momentos nuestra fe va a ser probada. Porque cuando Dios permite un momento de prueba, nuestra fe es probada, dice aquí, como el oro es probado. Pasará por fuego, dice aquí la palabra. Dile al que tienes al lado o al que tienes atrás: el fuego de las pruebas te hará más bello que el oro. El fuego de las pruebas te hará más bello que el oro. El oro, fíjense muy bien, es uno de los metales más valiosos en la tierra. Pero para alcanzar su máxima pureza debe pasar por el fuego. Solo ahí, cuando el oro pasa por el fuego, se eliminan las impurezas, se elimina todo lo que no es parte del oro, se va procesando para que salga el brillo del oro. De la misma manera que el oro tiene un proceso, de la misma manera que es pasado por fuego, Dios va a permitir en tu vida, Dios va a permitir en mi vida pruebas en el horno de las dificultades. Dios va a permitir pruebas en el horno de las dificultades. Pero las pruebas muchas veces las vemos como algo malo, lo vemos como algo difícil. Pero yo quiero que cambies tu panorama a través de esta enseñanza, que las pruebas no son algo malo, sino que las pruebas son una bendición. Las pruebas no son para destruirnos, sino para purificarnos y hacernos más valiosos ante los ojos de Dios. Las pruebas, fíjate muy bien, son parte de una preparación que Dios tiene para llevarnos al propósito para nuestras vidas. Las pruebas son para que después de pasarlas, Él pueda ser glorificado. Entonces fíjate, las pruebas van a permitir que seamos formados, que seamos preparados para lo siguiente que Dios tiene en nuestras vidas, que sigamos siendo preparados para el propósito que Él tiene para tu vida, para mi vida. Pero a su vez, a través de las pruebas, Él nos está purificando. Él nos está llevando a una relación más profunda con Él, porque las pruebas, eso son lo que hacen. Ahora, quiero que entendamos que hay una diferencia entre ser probado y ser tentado. Hay dos cosas: ser probado y ser tentado. Miren, vamos a ver aquí una tablita: pruebas y tentaciones. Las pruebas, fíjate muy bien, vienen de Dios o son permitidas para nuestro bien. Su propósito es edificarnos y acercarnos a Él. ¿Cómo te das cuenta que estás pasando por una prueba?
ese momento de dificultad, ese momento de desesperanza, te está acercando más a Dios. Te está haciendo reflexionar qué puedes cambiar en tu vida. Ese es un momento de prueba donde te está pasando algo que no entiendes por qué te está sucediendo. Tal vez te estás acercando más a la iglesia, tal vez estás buscando echarle ganas a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, y de repente llega un problema, una circunstancia. Dices, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué de esta manera, Señor? Pero esa prueba, ¿cómo te das cuenta que es una prueba? Porque te está acercando más a Dios, te está haciendo una mejor persona. Eso es una prueba. Una prueba te va edificando, pero también te va acercando a Dios. Pero en cambio, fíjense, una tentación proviene del enemigo o de nuestra naturaleza pecaminosa, con el propósito de alejarnos de Dios. Dios nunca nos tienta. Esto quiere decir que las pruebas son parte del plan de Dios para nuestra vida. Él permite ciertas pruebas cuando Él quiere formarnos, cuando Él quiere prepararnos, pero también cuando Él quiere que estemos más cerca de Él. Mas sin en cambio hay tentaciones, pero las tentaciones vienen de parte del enemigo. ¿Y cómo se ven? Te alejan de Dios. Una tentación, en vez de acercarte a Dios, como la prueba, te aleja de Dios. Por eso de repente vemos a algunos hermanos que no están. Y yo me los encuentro y les digo, oye, es que la estoy pasando difícil. Pero esa no fue una prueba de Dios. Esa fue una tentación que los logró apartar de Dios. Que la tentación viene del enemigo o también por tomar una mala decisión en nuestra carne. ¿Cómo podemos verlo? Una mala decisión es, yo vi un camino fácil para ganarme un dinero fácil y de repente le entré, fui tentado y caí, y eso trajo como consecuencia ¿qué? Un problema. Entonces, ¿ese problema lo trajo Dios o lo permitió Dios? No, ese problema fue a raíz de una mala decisión personal, de una mala decisión que yo tomé. Hay problemas en nuestra vida que no son pruebas de Dios, sino que son a raíz de tentaciones en las cuales caímos, de malas decisiones. Pero yo te quiero decir que en la prueba Dios está contigo, y en la tentación, si fallaste o si fallamos, Dios es bueno y fiel para perdonarnos y escribir un nuevo episodio en nuestras vidas. Me llama mucho la atención que decía el versículo. Decía, para que ustedes, aunque durante un tiempo, es decir, que las pruebas no van a ser toda la vida. Las pruebas son durante un tiempo que Dios nos quiere formar, un tiempo que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Pero después de ese tiempo, Dios nos formó y nos preparó para una nueva y mejor etapa en nuestras vidas. Van a haber momentos así, momentos de muchas bendiciones, de altas, y momentos donde Dios nos quiera probar para después otra vez llevarnos a un nuevo nivel en nuestras vidas, acercarnos más a su propósito y a su voluntad. Entonces vimos esa diferencia y vamos a leer cómo la palabra nos dice que Dios no nos tienta. Dice en Santiago 1:13, cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No puedes decir, es que yo tomé esa mala decisión porque Dios así lo quiso, ¿no? Dios nos da la libertad y tomamos esas malas decisiones en ocasiones, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación viene por nuestros deseos, o el enemigo a veces la trae, y nosotros a veces caemos. Una realidad es que todos pasaremos por pruebas. Pero si estás pasando por grandes pruebas, si estás pasando por una temporada de mucha dificultad, prepárate, confía, porque Dios te está preparando para una temporada de gran bendición. Que si en la prueba confiamos en Dios, Dios nos está preparando para recibir su bendición. Dios nos está preparando y alineando nuestro corazón para que cuando llegue la bendición no nos perdamos de su voluntad,
sino que sepamos agradecerla y sepamos caminar en ella. La bendición seguirá en nuestras vidas cuando nosotros salgamos victoriosos de la prueba. Porque Dios lo que quiere también a través de la prueba es que Él está preparando una bendición para tu vida. ¿Lo puedes creer? Después de la prueba, Él te está preparando porque Él está preparando una bendición para tu vida. Pero Él no quiere que cuando llegue esa bendición, tú creas que fue por tus fuerzas, tú creas que fue por tus habilidades, o tal vez te dé la bendición y en vez de acercarte a Él, te alejes de Él. Por eso Él primero te va probando, te va preparando, y ya cuando ve que estás listo, dice: mi hijo, mi hija, ya está listo para esta bendición que le tenía preparada. Su corazón ya está correcto, su corazón ya no se va a perder. Algunos dicen que cuando les llega la riqueza de momento, se pierden. Es que su corazón no estaba preparado. Pero por eso Dios a sus hijos e hijas los prueba, para que se prepare su corazón y puedan recibir después la bendición que Él ya tenía preparada. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer que los momentos de prueba y dificultad, Él está preparándonos para un momento de bendición? Hoy vamos a ver cómo grandes hombres en la Biblia fueron probados como el oro, pero al final de la prueba reflejaron la gloria de Dios. Y el primero que vamos a ver un poquito el día de hoy es acerca de la vida de un hombre llamado Job. Un hombre llamado Job. Vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10, el primer hombre de fe que vamos a ver cómo pasó por pruebas. Pero después de las pruebas, Dios trajo una bendición y Dios fue glorificado. Vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Dice: Él conoce mi camino, decía Job, me probará y saldré como el oro. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Tú y yo podemos decir como Job? Él conoce mi camino, me probará, pero yo estoy seguro que saldré como el oro. Saldré brillante, reluciente, purificado, purificada. Job, dice la palabra de Dios que fue un hombre íntegro. Fue un hombre que era bueno con su familia, un hombre que no buscaba hacer el mal a otros, un hombre trabajador. Pero de un momento para otro enfrentó una serie de pruebas, pero no cualquier prueba, devastadoras. Dice la palabra de Dios que en medio de su mejor temporada, Job comenzó a experimentar pruebas. Que lo primero, él perdió toda su riqueza. Dios lo había hecho un hombre muy próspero y perdió toda su riqueza. Después pierde a su familia, pierde a sus hijos. Después le da una enfermedad muy fuerte y su esposa, al verlo enfermo, lo volteó a ver y lo dejó. Imagínense, sin su riqueza que tenía, sin sus hijos, enfermo, y luego su esposa lo dejó. Fíjense qué momento tan doloroso para la vida de Job. Y cuando nos ponemos a ver su vida, yo creo que él se preguntaba: ¿pero por qué, Señor? ¿Pero cómo me sucedió esto si apenas hace unas semanas atrás yo tenía una vida de mucha bendición? Pero Job lo que no sabía es que él estaba pasando por una prueba. Job lo que no sabía es que mientras él estaba haciendo sus actividades en el mundo espiritual, estaba sucediendo una junta entre Satanás y Dios. Satanás había ido a la presencia de Dios y le había dicho: ¿ya viste a tu hijo Job? Él es bueno, él es fiel contigo, pero porque tú le das riquezas, porque tiene una familia, porque tiene buena salud. Y Satanás le dijo a Dios: quita el cerco que hay en él y verás cómo él deja de creer en ti. Pero Dios conocía el corazón de su hijo Job. Dios conoce tu corazón y mi corazón.
Y él dijo, voy a permitir esta prueba para Job porque sé que él me será fiel, porque sé que él no me abandonará, porque sé que él no hablará mal de mí. Y pobre Job comenzó con esta prueba, comenzó con estas dificultades. En medio de su sufrimiento, Job no entendía el propósito de su dolor, pero confió en que Dios lo estaba refinando. Confió en que Dios lo iba a sacar como el oro. Al final dice la palabra que Job fue restaurado y bendecido abundantemente. Que después de que Job pasó por todo este momento de dificultad, él dijo, Señor, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora, después de esa dificultad y ver tu amor, tu fidelidad, puedo ver que eres un Dios vivo. Y dice la palabra que después de esa prueba, Dios le restituyó al doble toda Job. Sus riquezas al doble. Su familia al doble. Que tuvo unas hijas tan hermosas que eran las más deseadas de todo el reino. Imagínate. Porque eran inteligentes, guapas. Y Dios le dio una nueva familia. Todo Dios se lo restituyó después del momento de pruebas y de dificultad. Dios usa a veces las pruebas para demostrar nuestra fe y para prepararnos para recibir la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Si tú has pasado momentos de dificultad, de pruebas, tal vez sea porque Dios está preparándote. Pero no solamente para restaurar lo que el enemigo había pensado que te iba a quitar, sino para multiplicar lo que Dios ya tenía y tiene para ti. Segundo ejemplo, ya vimos a Job, pasó por pruebas y salió victorioso. Pero vamos a leer un poquito y les voy a platicar acerca de un segundo hombre, José. José, vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 50. Libro de Génesis 50. Vamos a leerlo, libro de Génesis 50. 50:20. Dice así: vosotros pensáis mal contra mí, pero Dios los encaminó a bien. Aquí no lo tengo en pantalla, creo que no lo metieron en la presentación, no lo metí más bien. Pero dice, vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios los encaminó a bien. José estaba diciendo, ustedes querían el mal contra mi persona, pero Dios utilizó eso para mi bien. Va a haber ocasiones o pruebas en las cuales haya persecución para tu vida. Va a haber ocasiones o pruebas en las cuales muchos te señalen, muchos no quieran verte bien. Pero José le estaba diciendo a Dios, ellos querían verme mal, pero Dios lo utilizó para mi bien. Dios va a utilizar también pruebas o dificultades para nuestro bien. En donde la gente de repente se pone a criticar o a juzgar. Y lo primero que dice la gente cuando a uno le está yendo mal en algo, es que de seguro hizo algo malo. Es que de seguro pecó. Es que de seguro falló a tal o cual persona. Y comienzan los señalamientos, comienzan las críticas. Pero dice la palabra de Dios que donde las personas nos juzgaron, nos criticaron sin saber la realidad, Él lo va a utilizar para bien. Me encanta que en los Salmos de David dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesas y pones bendición enfrente de los que me querían ver mal. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Acusado injustamente, fue encarcelado. Pero sin embargo, José también, como Job, mantuvo su fe en Dios. Para José pasaron años de sufrimiento, muchos más que los que pasó Job, antes de que el propósito que Dios tenía para su vida se cumpliera. Él fue vendido por sus hermanos, fue esclavo,
fue encarcelado injustamente por no querer caer en la tentación. Pero también, después de todo ese proceso, después de esos momentos de pruebas, Dios lo preparó para ser el segundo al mando en el reino de Egipto. Hasta se han hecho obras acerca de José, que lo nombran como José el soñador, porque Dios le dio un sueño, Dios puso un propósito, pero para que ese sueño se cumpliera, para que ese propósito se cumpliera, primero lo preparó, lo pasó por ciertas pruebas o permitió diferentes pruebas. A veces las pruebas en nuestra vida van a parecer injustas, pero Dios las usa para preparar el camino hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. A veces pareciera que la injusticia está sobre una persona, pero Dios a veces lo está permitiendo para preparar a la persona para el propósito que tiene para su vida. Otro más que podemos ver es Daniel y sus amigos. Un hombre en la Biblia que fue recto ante los ojos de Dios, que buscaba la presencia de Dios. Y vamos a Daniel 3:25. Acompáñame a Daniel 3:25, donde dice: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. He aquí veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Dios permitió que literalmente Daniel pasara por el fuego, literalmente. Daniel fue metido a un horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres que les puso el reino de Babilonia. Pero Daniel junto a sus amigos se negaron a adorar a la estatua de un rey llamado Nabucodonosor, lo que les llevó a ser arrojados en un horno de fuego. Porque había una ley que si no adoraban al rey, iban a echar echados al horno de fuego. En medio de las llamas, el Hijo de Dios estuvo con ellos, porque metieron a 3 a ese horno, 3 personas, pero de repente el rey y todos los demás ya no veían a 3 personas, ahora veían a 4 personas en ese horno. En medio de las llamas, Jesús estaba con ellos. Y dice la historia que ellos salieron ilesos del fuego. Su fe fue probada públicamente y su victoria glorificó a Dios ante una nación que se estaba arrodillando hacia un Dios falso. Hay pruebas difíciles, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Su presencia va a ser nuestro refugio. Daniel y sus amigos nunca estuvieron solos, inclusive cuando fueron metidos en el horno de fuego. Apareció Jesús a su lado. Yo quiero decirte este día que tal vez pienses que en estas pruebas no hay apoyo de tu familia, que tal vez pienses que en estas pruebas inclusive el gobierno no te está apoyando. Pero quiero decirte que hay un Dios que está a tu lado en medio de la prueba y la dificultad, y Él no te va a dejar. Él es el mejor amigo, Él es el mejor juez, Él va a hacer justicia. Y así como con Daniel, Él va a estar contigo en medio de la prueba. Esa es su promesa, que en medio de la dificultad, Él va a estar con nosotros. Y un cuarto personaje, Jesús. Y vamos a leer el libro de Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Acerca de Jesús. Hebreos 5, versículo 8. Dice así: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que ¿qué? Obedecen, dice al final. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó el sufrimiento más grande que tú y yo pudiéramos imaginar. Jesús experimentó el sufrimiento sin merecerlo al cargar
los pecados de nosotros como humanidad en la cruz. Pero Él fue obediente en medio de la prueba. Él fue obediente y esa obediencia de Jesús nos trajo a ti y a mí salvación. Su sacrificio nos recuerda que las pruebas no solamente tienen un propósito aquí, sino tienen un propósito eterno. Que las pruebas que Dios permite no solamente van a tener una bendición aquí, sino que vamos a encontrar bendición y salvación en la eternidad junto a Jesús. Jesús dio toda su vida por ti y por mí. Él fue probado por Dios siendo su hijo. Él fue íntegro, él no lo merecía, pero fue probado. Job fue íntegro, no lo merecía, pero fue probado. Daniel fue íntegro, no lo merecía, pero fue probado. José fue íntegro, no lo merecía, pero fue probado. Tú y yo le fallamos a Dios constantemente y somos probados. O sea que nadie se salva de la prueba, ni los que buscan hacerlo todo perfecto, pero también los que fallamos vamos a ser probados, porque el propósito de Dios es que seamos preparados y que nos acerquemos más a Él. Y vamos a cerrar con 3 puntos rápidos de cómo podemos tú y yo enfrentar pruebas. ¿Qué hacer cuando nos demos cuenta que estamos pasando por una prueba? Y el punto número 1 es: confía en el propósito de Dios. Confía en el propósito de Dios. Di a ti mismo: Señor, voy a confiar en tu propósito. Voy a confiar en tu propósito. Recuerden, iglesia, que las pruebas no son para destruirnos, sino para fortalecernos. Muchas pruebas que pasaste anteriormente te hicieron una mejor versión de ti. Si Dios no hubiera permitido esas pruebas, hoy no serías la persona que eres. Si Dios no permite ciertas pruebas, Él no va a ser la persona que Él tiene preparada para mañana. ¿Te das cuenta? Debemos de entender y confiar en el propósito de Dios. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que amamos a Dios, inclusive lo que pareciera un problema va a tornarse una bendición. Lo que parecía mi fin es una gloria mejor que la primera. Donde parecía que mi vida estaba perdida, Dios tiene preparado algo mejor. Lo segundo que tenemos que entender cuando estemos pasando por pruebas es mantener la fe en el proceso. Dile a una persona a tu lado: mantén la fe en el proceso. Mantén la fe en el proceso. Mantén la fe. Como el oro pasa por fuego y es procesado, deja que las pruebas te transformen. Deja que las pruebas te hagan más fuerte. Deja que las pruebas te hagan más puro. Mantén tu fe. Aún así veas difícil la situación, aún así pienses que no la vas a librar, mantén tu fe, porque Dios te está haciendo más fuerte. Dios te está haciendo más hábil. Dios te está acercando más a Él. Mantén tu fe. Y lo último es a veces lo que cuesta más trabajo: permite que Dios te moldee. Permite que Dios te moldee. Permítele a Dios que quite aquello que no te está haciendo bien. Muchas veces hay pruebas en las cuales Dios quiere quitar algo que te está haciendo mal, que tú sabes que te está haciendo mal, pero no le quieres permitir. Es que Dios, quítame todo, pero menos eso. Dios, hago lo que tú quieras, pero respétame eso. Y pareciera que a veces queremos negociar con Dios, pero con Dios no podemos negociar. Con Dios es todo o nada. Con Dios es: Dios, te entrego mi vida, te entrego mis finanzas, te entrego mi salud, te entrego a mi familia, y sigue trabajando en mí, sigue moldeándome, aunque duela. Es mejor que nos moldee, porque nos va a estar preparando para el cumplimiento de su propósito. Nos va a estar acercando a Él. Entonces,
Entonces podemos aprender que las pruebas son inevitables. Todos vamos a pasar por las pruebas, pero cuando las enfrentamos con fe, cuando las enfrentamos con obediencia, Dios nos transforma en algo mucho más precioso que aún el oro. Como Job, José, Daniel y Jesús, al final nuestras pruebas, al final de esas temporadas difíciles, brillaremos como el oro. Seremos una mejor persona que la que éramos. Tendremos una mejor familia que la que teníamos. Dios nos prosperará más aún de la bendición que ya nos había dado. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a aceptar las pruebas por las cuales estemos pasando. Entender que Dios las permite porque nos está preparando. Y Señor, te agradecemos por cada una de las pruebas que tenemos en nuestras vidas. Señor, a partir del día de hoy no veremos la prueba como algo malo, sino como una bendición de parte de ti, porque las usas para moldearme, las usas para ayudarme a confiar más en ti, Señor. Permíteme eso, confiar más en ti en cada etapa de mi día. Permíteme confiar más en ti en cada etapa de mi vida. Señor, purifícame. Dile ahí, Señor, purifícame como el oro y hazme reflejar tu gloria. Señor, dame fortaleza aún en medio de la prueba y hazme reflejar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.